La que voy a presentar en este momento se titula Representación mental de la ciudad segregada, caso de estudio Ibagué, Tolima. La ciudad de Ibagué es una ciudad intermedia y es la capital pues, de este departamento. La presentación se va a dividir en estas partes, entonces voy a hacer una breve contextualización del tema, luego paso a comentarle el problema pues, territorial que se va a desarrollar acá, que es con respecto a la segregación socioespacial, las consideraciones teóricas que se tuvieron en cuenta para este desarrollo, los resultados principales y las conclusiones que nos llevó a esta investigación. Entonces, el enfoque el enfoque de este trabajo es abordar la dimensión cualitativa de la segregación socioespacial. Desde la definición de segregación se tiene en cuenta que se puede analizar desde dos dimensiones, una cuantitativa y una cualitativa, donde en la cuantitativa lo que tenemos en cuenta es el análisis de la concentración de la población que tiene características similares entre ellos y también se analiza la homogenización de este tipo de población. Y por otro lado, entonces tenemos el análisis que es el cualitativo, que habla básicamente sobre el prestigio o desprestigio que tienen esos lugares, esos barrios que que han estado segregados. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca analizar? Entonces, la producción social del espacio a través de los agentes sociales. Es decir, primero revisar de qué manera se ha expresado o cuáles son las principales causas de la segregación en la ciudad de Ibagué a través del análisis de la producción social del espacio de los agentes. Y segundo, la representación social como dimensión cuantitativa de la segregación. Entonces es importante primero tener en cuenta cuáles fueron como esas causas por las cuales la ciudad ha estado segregada, para luego determinar pues cómo la han vivido la población que se encuentra sumergida en esta problemática, o en este fenómeno mejor, no problemática. El que vemos acá es Ibagué. Ibagué se encuentra en la zona centro del departamento del Tolima y el Tolima geográficamente se encuentra en una zona central cerca a la ciudad de Bogotá, que estaría aquí en la parte nororiente del departamento, colinda con el departamento de Cundinamarca. ¿Cuál es la contextualización geohistórica de la ciudad de Ibagué? Lo que tenemos acá es una suma de sucesos que han hecho que en la actualidad el resultado de esta suma de procesos resulten en una ciudad fragmentada. Entonces, empezamos con una modernización urbana de la ciudad. Esa modernización se da aproximadamente en la década de los años 30, 40 del siglo XX. ¿A causa de qué? De la construcción de infraestructura para el desarrollo. Básicamente lo que está detrás de esto, junto con la agroindustria, es un plan a nivel nacional de modernización de las vías y también de la producción agroindustrial. Que para el caso de la ciudad de Ibagué, el enfoque estuvo más que todo sobre la producción de sorgo y de arroz y de algodón. Esto lo estaremos viendo hasta la década de los 40. Luego pasamos al mediados del siglo XX, donde tenemos un problema de violencia política, el cual duró más de 50 años y que pues, se firmó un proceso de paz en el año 2016 acá en Colombia con el grupo de las FARC. Pero para esta época, la década de los 50, ¿qué es lo que pasa? Pasa un éxodo rural, un desplazamiento forzado desde las zonas del campo hacia la ciudad de Ibagué. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que este impacto de desplazamiento masivo de población a causa de la violencia política de la época hace que cuando lleguen a las ciudades, tanto principales como intermedias, en este caso Ibagué, se presente un problema o una tendencia de autoconstrucción de vivienda. Por otro lado, pues cuando se tiene la autoconstrucción informal, pero por otro lado también una oferta de vivienda estatal que no del todo pues suple las necesidades de toda la población que se encuentra en ese momento como desplazada.
Para la década de los 80 encontramos la avalancha de Armero. La avalancha de Armero también provocó un desplazamiento de población masivo desde este municipio de Armero hasta la ciudad de Ibagué. Ya no por un proceso de expulsión forzoso, como fue el desplazamiento, sino por un proceso de expulsión natural. Entonces, el deshielo del Nevado del Ruiz hizo que se desapareciera este municipio y sí o sí tuviera que reubicarse esta población en otras ciudades. Y para la década de los 90, entonces tenemos unas modificaciones o unas nuevas políticas que se dan a partir de la década de los 90 con respecto a la etapa más álgida del capitalismo, que es el neoliberalismo. Entonces tenemos una especulación inmobiliaria, una acción institucional por parte del Estado, donde el Estado deja pues, de tener un rol importante en la producción de vivienda y se queda más en manos del mercado. Estas dinámicas lo que hacen es que la ciudad de Ibagué, desde el año 2010 en adelante, principalmente presente una estructura de ciudad fragmentada, que como se expresaría en palabras de Michel Hanoshka, como una ciudad de archipiélagos o de islas. Entonces, la ciudad de Ibagué, su fundación fue en esta zona roja que ustedes ven en este mapa, hasta la década de los años 30. ¿Hacia dónde se fue expandiendo la ciudad? Hacia la zona nororiente y suroriente. Teóricamente, la segregación residencial ha tenido un abordaje bastante amplio desde el concepto, desde el análisis cuantitativo del fenómeno, pero ha sido muy poco estudiado desde el análisis cualitativo. Entonces, ¿cuáles han sido esas escuelas de las cuales se ha tomado una concepción de la segregación para estudiarlo desde una dimensión cualitativa? Entonces tenemos por un lado la nueva sociología urbana, donde sus principales representantes son Pierre Bourdieu y Lloyd Waldman. Acá lo que se tiene en cuenta para analizar esta dinámica, este proceso de segregación, es cómo las prácticas de los actores en el espacio social manifiestan que en efecto hay una posición y una posesión, una posición de capital y una posesión del mismo. Y además, a través de la categoría de estigmatización, entonces se tiene en cuenta también cómo esos procesos de segregación estigman no solamente los barrios, estigmatizan no solo los barrios, sino también a las personas. Desde la geografía alemana, aquí básicamente lo que hacen es estructurar realizar o generar unos modelos de ciudad de acuerdo a las dinámicas económicas. Y asimismo entonces consideran si hay unos niveles de segregación, bien sea desde el aspecto de la segregación tradicional o nuevo. Cuando hablamos del tradicional es porque estamos hablando básicamente de ciudades compactas, y cuando hablamos de un nuevo modelo de segregación, estaríamos hablando de los modelos de ciudad fragmentaria. Desde la escuela norteamericana, entonces tenemos a Kevin Lynch y Ji-Fu Tuan. Acá básicamente lo que tenemos son dos miradas, una a través de la estructura urbana y de las 5 categorías que maneja Kevin Lynch para esto, y Ji-Fu Tuan desde el sentido del lugar. Y por otro lado, entonces tenemos algo más contemporáneo, que es la visión de Edward Soja desde la trialéctica del espacio, que es una categoría que él pues trae de Henry Lefebvre. Entonces, ¿en dónde nos posicionamos con esta investigación? Entonces nos posicionamos desde el planteamiento de Soja, donde lo que hace es una reivindicación de este planteamiento de Henry Lefebvre con respecto a la trialéctica. Entonces él menciona que hay un espacio percibido, un espacio concebido y un espacio vivido, donde se enfoca el análisis de la segregación en este estudio desde el espacio vivido. ¿Por qué desde el espacio vivido? Porque tradicionalmente se estudia la segregación como si solamente hubieran unos datos que fuesen únicamente pues importantes. Es relevante decir si hay un 50% de población que no está bien distribuida en el territorio, o si solamente hay un 40 o un 20%, pero no se piensa o no se tiene en cuenta cómo realmente viven esas personas este fenómeno. Entonces, a partir de lo que se considera el espacio vivido, es que se toma en cuenta se analiza el desarrollo de este trabajo.
Desde lo que trabajó G. Lo que ha trabajado G. Es del sentido del lugar. Entonces, él aquí, ¿qué es lo que menciona? Él plantea, manifiesta que las prácticas de los seres humanos en el territorio le dan un sentido y significado a ese lugar. Es el lugar que ellos están ocupando, que están habitando. Y que este sentido, este significado, son esenciales para la estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque vincula a las personas con una lógica histórica de todo lo que ellos han vivido en ese territorio. Y además porque actúan como un vínculo, como un punto de contacto de interacción entre los fenómenos globales y de experiencia individual. Y esto es muy importante porque hablar de fenómenos globales, porque en últimas la ciudad fragmentaria que conocemos hoy en día ha sido precisamente un producto de estas dinámicas de globalización. Por lo tanto, entonces, el espacio vivido se relaciona con, con lo que el individuo ha vivenciado en el lugar que se desenvuelve de manera cotidiana. Así, las personas pueden expresar a través de su imaginación lo que desearía cambiar de acuerdo a lo experimentado. Esto también es muy relevante, ¿por qué? Porque no todos tienen la misma visión de la ciudad y no todos consideran realmente importante algunos elementos arquitectónicos en ella, como otras personas, siempre y cuando pues hablen sobre la experiencia que han tenido. En este caso, entonces, ¿cómo se hizo para tener un punto en común con respecto al análisis de la segregación desde el espacio vivido? Entonces se retoma, se tiene en cuenta los elementos esenciales que son para Kevin Lynch de una ciudad. Él considera que elementos importantes, ¿quiénes son? ¿Cuáles son? Las sendas, los bordes, los barrios, los nodos y los mojones. Entonces las sendas en este trabajo fueron bastante mencionadas, lo que son las calles. Los bordes son esos límites, bien sea físicos o imaginarios, que se puedan dar en la ciudad. Los barrios o distritos, que son donde habitan pues, la población que puede ser susceptible de segregación. Los nodos, que son los puntos de intersección en los que confluyen distintas actividades, pero que además pues, son importantes en su envergadura. Y los hitos, que son unos puntos de referencia físicos y que también pueden tener también un valor simbólico. Entonces, teniendo en cuenta estos 5 elementos que plantea Kevin Lynch, entonces se hace el análisis de sentido del lugar de G. para determinar si en efecto pues, se considera desde la dimensión cualitativa de la segregación que exista o no en Ibagué. ¿Por qué determinar que si existe o no? Porque cuantitativamente ya se hizo, ya se encontró que en efecto la ciudad sí presenta ese fenómeno de segregación residencial. Bueno, metodológicamente ya había hecho una mención. Entonces, un método cualitativo, el cual pues en una muestra no probabilística se realizaron 28 entrevistas semiestructuradas y donde se les pidió a cada uno de los entrevistados que a través de un mapa ellos pudieran ubicar elementos significantes de la ciudad en una hoja y en otra ubicaran elementos significantes de la ciudad desigual. A partir de este mapa de la ciudad desigual es que se hizo pues todo el análisis. Y este fue el territorio de estudio. Entonces, como les mostraba hace un momento en el mapa de Ibagué, entonces acá tenemos a toda la ciudad, ¿cierto? Y la imagen que estaba mostrando ahorita es la que tenemos acá arriba. Esto es la comuna 6. ¿Por qué se selecciona la comuna 6? Porque la comuna 6 de las 13 que tiene la ciudad es la comuna que tiene mayor variedad en estratificación socioeconómica. Por lo tanto, permite analizar de manera estratificada por niveles socioeconómicos el análisis del fenómeno de la segregación. Entonces, en esta zona, esto es la izquierda, tenemos a la zona que se conoce en la ciudad como la zona de Ambalá. Son diferentes barrios de estratificación máximo 3. En cambio, en la zona centro que vemos de esta imagen, encontramos a la zona del Vergel. Son distintos barrios donde la estratificación socioeconómica es entre 4 y 6. Y por este lado tenemos a La Gaviota,
que la máxima estratificación socioeconómica de este barrio es también la 2. Acá sí no tenemos estratificación 3. Bueno. Dentro de los resultados más importantes que encontramos, entonces tenemos, como les había mencionado, desde las categorías de los elementos pues, esenciales para Kevin Lish, trabajamos entonces la senda, los bordes, los barrios, los nodos y los hitos. Y analizamos a través de estos elementos el sentido del lugar que tiene pues cada uno de los entrevistados. ¿Qué fue lo que se encontró entonces desde el punto de vista de la imagen de ciudad? Entonces a cada uno de ellos se les preguntó, bueno, ¿y qué es lo que ustedes consideran más importante de la ciudad de Ibagué? A partir de todo lo que ustedes han vivido acá, ¿qué es lo que consideran más importante? Entonces, ¿qué se encontró desde el punto de vista de los barrios? Entonces, para los barrios que se denominaron, según las respuestas de los entrevistados como populares, se encontró un sentimiento de topofilia. Entonces, es mi barrio, estoy con mi familia, es la mitad de mi vida. Estas fueron expresiones que se escuchaban a partir del grupo poblacional de nivel socioeconómico bajo. Por el Doctora, contrario, estamos en el tiempo ya. bueno, ya doy, ok. Ya luego, entonces, con el sentido, se encontró un sentido nostálgico por parte de también este mismo grupo poblacional cuando se escuchaban estas narrativas acerca de su casa materna, es mi casa materna, ya es propia, siempre he estado acá y somos fundadores del barrio. Por el otro lado, en cuanto a los nodos, es importante tener en cuenta que hubo visiones diferentes. ¿Por qué? Porque para la población del nivel socioeconómico bajo, para ellos era muy importante tener en cuenta espacios de recreación y de educación. Mientras que para el grupo poblacional del nivel socioeconómico medio, era más importante, se escuchó más los centros comerciales. Y como hito, tienen en cuenta entonces que para la zona de montaña que vemos acá, mientras que para la zona del Vergel esto es una zona instrumental. ¿Por qué? Porque esto atrae, esta zona de naturaleza, atrae proyectos para la población con ingresos altos. Para este grupo poblacional representa zonas de riesgo, entonces eran visiones distintas. Y desde el punto de vista de la ciudad desigual, lo que se encuentra es que, por ejemplo, para las sendas, la calle 60 es una zona que en la ciudad de Ibagué tiene un boom inmobiliario bastante alto y que tuvo una representación social bastante alta para la población socioeconómica que tiene un ingreso alto. En cuanto a los barrios, lo que tenemos es que a la ciudad se le divide por barrios populares y de barrios ricos, y que a partir de esta diferenciación de barrios populares y de barrios ricos es que determinan que en efecto hay una segregación socioespacial en la ciudad. Y en cuanto a los nodos, se encuentra que para la población de nivel socioeconómico bajo son las entidades de salud las que tienen una mayor representación para ellos, específicamente por la falta de la calidad del servicio. Por lo tanto, es un sentimiento más de topofobia. ¿Qué es lo relevante? Lo importante acá es que en definitiva, desde la posición social y geográfica en la ciudad por parte de los entrevistados, hay una representación particular de ella. Es decir, que no para todos es importante cómo se puede pues, llegar a mejorar o a integrar la ciudad, porque todos han tenido una experiencia distinta sobre ella. Por lo tanto, para la población que tiene un ingreso alto, no es importante que haya una universidad pública, no es importante que haya sitios de esparcimiento públicos porque todo ello lo pueden acceder, bien sea en esta ciudad o en otro lado. O en cuanto a los equipamientos colectivos, los pueden tener todos en su conjunto cerrado. Bueno, no me alcanzó para más. Qué pena. Muchas gracias, doctora Alexandra. Bueno, Ahora le vamos a dar el paso a Ada Álvarez. ¿Se encuentra presente Ada Álvarez? Sí, me encuentro acá. Ya. La voy a hacer coanfitriona para que pueda compartir su cámara, digo, su pantalla para su exposición en caso de tenerla. Y lo otro que me solicitaron es que si es posible que los expositores mantengan su cámara prendida para humanizar un poco más el seminario.
Bien, ¿se ve la presentación? Perdón. Me sale como... Ahí sí se ve. ¿Ya sale? Sí, sí. Ya. Tengo que poner la cámara, ¿no? Sí es posible. A ver. Si es muy complicado, de paso su exposición, no se preocupe tampoco. Ya. Bueno, voy a comenzar la presentación. Mi ponencia es sobre reinvención de espacios curativos de los médicos callahuayas en la ciudad de La Paz. Un poco para contextualizar, quiero hacer conocer que los médicos callahuayas son curanderos especializados en medicina herbolaria y hacen también trabajos en ceremonias espirituales. Están ubicados aquí en la ciudad de La Paz, en la provincia Bautista Saavedra, al norte de La Paz, frontera con el Perú. Son muy famosos en el sentido de que siempre por historia han sido reconocidos en sus efectivos curaciones, ¿no? A nivel nacional como a nivel mundial, tienen un reconocimiento por la UNESCO, ¿no? Entonces eso es característico de este grupo indígena, ¿no? Bien, la investigación es un estudio de casos sobre cómo los médicos callahuayas reinventan las curaciones y tratamientos terapéuticos en la ciudad de La Paz, ¿no? Cabe destacar que estos médicos se migran posterior a la revolución del 52 que sucede en Bolivia, migran a las ciudades más principales como es La Paz y Cochabamba. Entonces, al migrar se asientan en las laderas de la ciudad, ¿no? Empiezan a habitar y a vivir en las laderas de la ciudad. Esta mi investigación es un estudio de caso, digamos, cualitativa, etnográfica. He hecho unas entrevistas a una persona, un médico callahuaya, un poco de su historia de vida y, bueno, he participado con él en algunas actividades que él tuvo en relación a curaciones aquí en la ciudad, ¿no? Bueno, básicamente la investigación consiste sobre dos preguntas claves, por decir así. Una de ellas es ¿qué enfermedades tratan en estos espacios los médicos callahuayas? ¿Existen otros espacios recuperados o reinventados por los médicos callahuayas? Esas son las dos preguntas sobre lo que es la medicina, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva un poco ya muestra el lugar, ¿no? El lugar específicamente. La ciudad de La Paz, para quien conoce, es una hollada, ¿no? Que está todo alrededor, hay muchas viviendas periurbanas y en el centro de la ciudad todas son bajadas, ¿no? Entonces, en el centro de la ciudad hay una calle que se llama la calle de las Brujas, o conocida también como la calle Sagárnaga, ¿no? Entonces, este espacio, la calle Sagárnaga específicamente, es el lugar donde los médicos callahuayas se asientan a inicios de la década de los 60, 70 y empiezan a ofrecer sus servicios en la curación de medicina natural, con hierbas, así como medicina psicoterapéutica, ¿no? Con ceremonias. Y en esta calle también se confluye mucho turista, mucha artesanía del país, de la Bolivia, así como también hay otras prácticas médicas andinas, ¿no? Hay otros curanderos, se les podría decir, que creo que en Colombia los dicen chamanes, si no me equivoco. Entonces, existen otros practicantes, digamos, de medicina, por decirles yatiris, amautas, callahuayas, parteras, chifleras, que son mujeres que también venden puras plantas medicinales, ¿no? Las dos fotos que ven ahí en la diapositiva es justamente la calle Sagárnaga de bajada y alrededor de la calle en las aceras se asientan los médicos callahuayas, como ven ahí dos personas que están ofreciendo sus servicios, ¿no? Es importante destacar cómo ellos van apropiándose de los espacios, ¿no? Y cómo ellos van entendiendo qué es el espacio para ellos, ¿no? Dentro de este espacio, al principio, su atención era en la calle,
posteriormente logran situarse en una puerta de una vivienda, que esa vivienda tiene un callejón, ¿no? Y ahí es donde ellos empiezan a atender con la lectura de la coca, el naipe, empiezan a atender nuestros servicios, ¿no? A la gente que los busca. Al principio, entre la década de los 80, 90 hasta el 2000 más o menos, principios del 2000, atendían en la calle, ¿no? Posterior al 2000, logran hacer acuerdos con la dueña de casa de este domicilio y empiezan a abrir pequeños consultorios ahí adentro de la casa, ¿no? Que son pequeñas habitaciones donde ellos atienden a todas las personas que los buscan en diferentes dolencias, ya sean físicas o espirituales, ¿no? Entonces, este es un primer espacio identificado donde se apropian ellos y son reconocidos también por la sociedad como el espacio donde ellos están ubicados, ¿no? Donde a veces uno pregunta, ¿dónde están los callawayas? Entonces uno ya les da el dato exacto que están en la calle Sagárnaga y se los ubica, ¿no? Porque hay variedad, como les decía hace rato, ¿no? Este es un primer espacio. Un segundo espacio es justamente las laderas periurbanas de la ciudad de La Paz, donde ahí existen, antiguamente eran lugares sagrados, se llamaban apachetas, donde, o también lugares donde se identifican como para hacer rituales, ¿no? A la Pachamama, dirigidos a los achachilas o los abuelos también se les conoce, ¿no? Entonces, este es otro lugar donde ellos también interactúan y son el puente, digamos, entre el paciente o el cliente con los seres tutelares, ¿no? Este es un espacio también apropiado en el tiempo, que poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Eso más adelante voy a explicar cómo se ha ido perdiendo. Pero digamos que este es uno de los dos espacios, ¿no? Bueno, cabe destacar que estos espacios han ido sobreviviendo en el tiempo, ya que antiguamente la ciudad no era tan grande, no era tan metropolizada, y comienzan ellos a verse sin el espacio, sin el lugar sagrado donde ellos rendían su culto a la Pachamama, ¿no? O a los seres tutelares. Entonces la ciudad va acrecentándose y se encuentran con conflictos serios en la ciudad y en las laderas. ¿Por qué? Donde eran los lugares sagrados empiezan a urbanizarse, van desapareciendo esos lugares y surgen conflictos con las autoridades municipales, con los vecinos y con las agrupaciones religiosas que no comparten este tipo de creencia, ¿no? Y fe y culto. Entonces, estamos en un proceso ahorita de desaparición de algunos espacios, otros los han transformado en miradores turísticos alrededor de la ciudad. Hay como unos 10 miradores aquí en la ciudad de La Paz. De diferente ángulo se puede ver la ciudad muy, muy grande y muy linda, pero eso ha afectado bastante en lo que es la reproducción del espacio, ¿no? Del espacio curativo, simbólico, que para ellos es importante. También cabe destacar que una forma también de reinvención del espacio y del espacio curativo han sido la creación de asociaciones. Se han creado diversos grupos de medicina tradicional, entre estos los jampiris, curanderos, los coliris también que son curanderos, callawayas y atiris, ¿no? Y ellos se han ido identificando por su conocimiento, ¿no? Por su actividad, su especialidad, se podría decir. Mi investigación un poco ha trabajado con uno de los callawayas que se llama Nazario Mamani. Él es un joven de 37 años con quien se asocia, ¿no? A la Asociación de Cultura y Medicina Callawaya. Y este callawaya cuenta un poco cómo era antes, ¿no? Y aquí en una de mis diapositivas un poquito he puesto una parte de la entrevista que da a entender cómo era antes, ¿no? Bueno, acá dice, ¿no? En el callejón nos sentábamos siempre, la dueña nos ha dado en un rinconcito para poder atender, y en esa época yo tenía 7, 8 años, ¿no? Estamos hablando más o menos de ya como 40 años de apropiación del espacio, simbólicamente, ya como, entre comillas, privatizado por ellos, ¿no? Porque pagan un alquiler, la gente los busca ahí,
Entonces hay un proceso de reinvención y recuperación de la cultura, no solamente en la práctica médica, ¿no? Sino también en otras actividades que los voy a mostrar más adelante. Y vale destacar que otro espacio fundamental es lo que decía hace rato, ¿no? Los achachilas, los abuelos, que son las montañas, los cerros. Estos espacios justamente son apropiados por ellos. Como todos sabemos, el mes de agosto es mes de la Madre Tierra, entonces en ese mes mucha gente va alrededor de las montañas y hace justamente este tipo de ritos, ¿no? Curaciones psicoterapéuticas, curaciones herbolarias, curaciones un poco para pedir algo, ¿no? La salud, el bienestar, el trabajo, todo eso, ¿no? Bueno, según el estudio de caso que ha realizado con Nazario Mamani, él comenta un poquito que, bueno, desde que él está acá viviendo, ¿no? Existen 3 espacios fundamentales donde habitan los médicos callahuayas, ¿no? Hace rato veíamos la cumbre, que es aquí de la ciudad de La Paz, entrando hacia el Yungas. Existe un lugar donde es la cumbre, ¿no? Donde están las montañas y los nevados. Es uno de los lugares más importantes donde se realizan también estos rituales. Hay otro, el Huaraco, que es una pacheta o un espacio sagrado que está camino a Oruro. Y el siguiente es Yocoyoco, que está camino a Tiahuanaco. Camino a Tiahuanaco las ruinas de Tiahuanaco es antigua, entonces existe también este espacio también sagrado, ¿no? Dentro del trabajo que realicé, según el testimonio de Nazario Mamani, él da a entender de que él solo va al Yocoyoco. ¿Por qué? Porque ahí le llama la chachila, ¿no? Ahí le llama el ser tutelar, por decirles así. Él mira a través de la lectura de la coca y el naipe dónde tiene que ir a trabajar. No es nomás ir por donde quiera el cliente, ¿no? O el que le esté contratando, sino él también tiene que definir ese espacio en una relación, digamos, de diálogo a través de la coca con el espíritu, ¿no? Con el ser tutelar. Con él define dónde él puede hacer una curación, en qué lugar. Entonces él dice, yo voy al Yocoyoco porque ahí me ha llamado el Achachila. No va ni a la cumbre, no va a Huaraco. Entonces en algún momento dice, tal vez me va a llamar, pero también depende mucho de tal vez el malestar que tenga la persona también, ¿no? Entonces hay una relación, digamos, ¿no? Del médico callahuaya, el cliente, pero a la vez el ser tutelar, ¿no? Y hay una relación jerárquica, ¿no? De respeto de los espacios, y a la vez también hay una relación horizontal entre el médico y la persona, ¿no? Le quedan Bueno, 2 minutos. ya. Por último, un poco para acabar ya esta presentación, es que quiero dar a entender que no solamente los médicos callahuayas al migrar hacen curaciones y ritos, ¿no? Claro que es su especialidad, de eso viven, pero también es interesante cómo ellos reproducen su cultura, ¿no? En con las fotos que estoy mostrando, si bien pueden ver en un lado, ahí está la montaña, están realizando los ritos con mucha gente y con todo un preparado, pero a la vez, en otro momento van a los domicilios, igual realizan estas curaciones, y a la vez también reproducen su cultura, porque tocan la música, hacen el diálogo, se interactúan constantemente. Entonces, eso un poco reafirma la cultura, reinventa la cultura y a la vez reapropia, ¿no? La cultura en un contexto urbano. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada. ¿Se encontrará por casualidad Marco Ramírez Arellano? Marco Ramírez. Voy a checar si está.
No, no se encuentra Marco Arellano. Digo, Marco ya se encuentra. Vamos a tener que dar comienzo entonces a la siguiente exposición, pero antes recordar que se inscriban en el registro de asistencia que está en el chat. Por favor, se los pido encarecidamente. Y a continuación se encontrará el licenciado, bueno, no sé cómo se pronunciará, no sé si es Weimar o Weimar, Giovanni Iño Daza. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No, muy buenas. Le voy a dar el anfitrión para que pueda compartir su pantalla y si es posible y no le complica demasiado, ojalá activar su cámara para humanizar un poco más la exposición, por favor. Listo, yo lo hago, está bien, gracias. Son 15 minutos de exposición, por cierto, ¿ya? Ok, está bien, enseguida yo habilito la cámara. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy voy a compartir un pequeño trabajo mm, realizado justamente para ver un poco las representaciones y significados del agua en el mundo aymara, específicamente un contexto local. No sé si ya está proyectado, me pueden avisar por ahí. Sí, está proyectado. Ok, entonces vamos a tratar de compartir un poco el trabajo que se está planteando que tiene que ver con el tema de representaciones, significados y prácticas locales del agua en comunidades aymaras del altiplano boliviano. El trabajo se hizo en Bolivia, es un trabajo cualitativo, es un trabajo con varias estancias de investigación que respondió por un lado a un financiamiento que se hizo en el Instituto de Estudios Bolivianos de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, Bolivia, y después se complementó, digamos, más con más desde nuestro interés, digamos, de cerrar el proyecto y la investigación, ¿no? Entonces voy a empezar de alguna forma con una de las entrevistas, con uno de los testimonios y voces que salían en las entrevistas. Se hicieron más de 12 entrevistas semiestructuradas a, a dirigentes y ex autoridades del directorio de servicio de agua local que se tiene en esa comunidad, en ese cantón. Y una de las entrevistadas, una mujer nos decía, el agua significa vida para el ser humano, para los animales y nuestros productos. Sin agua no hay vida. El agua es un ser vivo. Pues con eso empiezo. Voy a saltarme muy brevemente y mencionar, digamos, que hay diferentes estudios sobre saberes ancestrales y agua en Bolivia que van desde los trabajos y las contribuciones de Greslow, pasando por las de Grillo, que ven un poco más como desde la cosmovisión o la visión andina, y pasando por otros estudios que ven al agua como viva y que da vida, o como granizo y nieve, es decir, sus distintas manifestaciones, que se da a partir de los estudios de Rengifo, pues a Pasa, Gomel y Alarcón, ¿no? Otros que describen los rituales del agua, para el caso boliviano Paredes en 1920, Van der Eck en el 89, y Gil, ¿no?, el español, que hace algunas descripciones comparativas entre el caso aymara chileno y el caso boliviano, ¿no? Sobre todo en la parte del departamento de Potosí. Y otros trabajos que hacen revalorización de saberes, tecnología, indicadores, en sí otra diversidad de estudios. Voy a centrarme en el contexto de estudio. El cantón de Colquencha está ubicado en el municipio de Colquencha. Es una comunidad de la provincia de Roma, del departamento de La Paz. Está ubicado aproximadamente a 3 horas de la capital, es decir, de la capital política que es la ciudad de La Paz, y básicamente tiene una vocación productiva centrada en la agricultura, producción de papa específicamente, cebada y quinoa, como también tiene pues la producción de la piedra caliza, explotación de piedra caliza, como también ganado pecuario, en menor medida, pero también tiene huertos ecológicos también que se han venido implementando desde hace más de 15 años, ¿no? Entonces tiene una vocación productiva variada y por lo tanto el recurso del agua es fundamental, digamos, para el desarrollo de sus actividades productivas.
Hay que mencionar que este cantón y esta comunidad aymara tiene una característica muy fundamental, que tiene 3 a 4 estructuras de autoridades. Principalmente hay que destacar las autoridades originarias, que se conocen como Jilacata, Pumalco, como la máxima autoridad, que siguen teniendo decisión de la tierra. Y en este contexto de estudio también hay un elemento que hay que mencionar, que es la propiedad de la tierra es colectiva, ¿no? No hay un título. Por lo tanto, las lógicas comunitarias están muy presentes en este contexto de estudio. Hay autoridades sindicales, que son las de segunda jerarquía. Las de tercera jerarquía son, pues, las autoridades institucionales, como el municipio. Y finalmente las autoridades vecinales, que se concentran en los nudos de centros poblados. Este es el contexto. Hay que mencionar que tiene una larga igual trayección histórica. De hecho, pertenece al río Pacajes, ¿no? Por eso ustedes pueden apreciar ahí una iglesia colonial, que es el Calvario, que justamente tiene que estar relacionado con el tema del agua también. Y ahí ustedes pueden ver un resto chulpar que se encuentra, digamos, al subir al Calvario, y alrededor hay más chulpares que hacen como un circuito ecopaisajístico que responde un poco a la lógica de contacto que estuvo con los incas, como también de presencia de pacajaques, del señorío aymara pacajaque, ¿no? Entonces, un poco ese es el panorama. Nuestra estrategia metodológica de alguna forma había mencionado que respondía un poco al diálogo de saberes, al paradigma indígena de investigación, y de eso planteamos la investigación participativa revalorizadora. Es decir, están partiendo desde la lógica de los saberes locales y conocimientos y prácticas, desde el conocimiento, la ciencia de los comunarios de este contexto de estudio. Por lo tanto, la investigación participativa revalorizadora fortalece las identidades y las sabidurías de las naciones indígenas originarias campesinas. Esta es nuestra estructura, nuestro modelo. Partimos de la vida cotidiana, relacionamos con la vida espiritual, la vida material y la vida social, y a partir de eso aplicamos, pues, las técnicas participativas como las entrevistas individuales, grupales, observaciones, es decir, estancias de investigación de corta, y talleres participativos, y las fichas revalorizadoras, que en este caso no vamos a mostrarles las fichas revalorizadoras, pero sí, digamos, los resultados que se han logrado. Esta es la metodología del proceso de revalorización de saberes que nosotros la trabajamos, no solamente en el tema del agua, sino también en el tema de ambiente y saberes agrícolas y saberes climáticos, ¿no? Identificamos un determinado saber o conocimiento, luego hacemos la entrevista y actividad con los comunarios y comunarias, luego la sistematización participativa, luego la validación, la edición de la información, que puede ser un artículo, que puede ser un documento conjunto, y finalmente su difusión. Empezaremos por las representaciones y significados y prácticas locales del agua en Colquencha. Hay que mencionar que la representación social de alguna forma parte de pensar nuestra realidad, nuestra vida cotidiana, nuestro conocimiento social, pero a ese elemento que planteaba Jodelet lo estamos añadiendo nosotros la cognición social, que es el saber y el conocimiento local o el saber ancestral. Y este saber y conocimiento va a tener significados, en donde va a haber un sujeto productor de sentido, de discursos, de prácticas sociales y cultural, y por lo tanto también de reproducción de esquemas mentales. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en los rituales del agua que se practica ya en el cantón de Colquencha. Por lo tanto, los saberes y conocimientos se recrean socialmente mediante prácticas culturales. Es lo que Geertz de alguna forma planteaba, ¿no? Lo significante y lo significado, ¿no? El significado y significante. Es decir, qué significa para el contexto donde está y qué significa para los que también están conociendo ese contexto. Pero sobre todo nos vamos a basar en la lógica del significado y la simbología que tiene para este contexto de estudio. Entonces, un primer acercamiento que se puede hacer y que de alguna forma se ha triangulado la información tiene que ver con la caracterización de los recursos hídricos. Tanto en la información bibliográfica se menciona la presencia del río Hachajahuira como el principal de esta comunidad, de este cantón. También en la memoria oral surge ese elemento del Hachajahuira como el río principal que abastece de agua a este contexto, al cantón de Colquencha.
¿no? Esta es una caracterización que se ha hecho utilizando un poco la cartografía social para establecer las principales cuencas hidrográficas, como también los principales ríos. Podemos ver en esta parte el río Hachajahuira, el río Collo, el río Portezuelo y el río Catavi. Sin embargo, aquí no se registra, pero en el imaginario y en la representación de las y los comunarios está presente el río Calvario, que tiene una connotación más religiosa, ¿no? Entonces estos son los ríos, voy a ir saltándome, no voy a ir profundizando, pero tenemos los principales que les había mencionado. Hay ríos, hay vertientes, como también hay lagunas y cotañas que existen en el conjunto y por lo tanto también de alguna forma como también bofedales, ¿no? ¿Cuáles son las representaciones de significados del agua? La literatura nos dice que hay uruiris y pucaras, ¿no? Lagunas y fuentes. Entonces, ¿cómo ellos lo enfocan en este municipio, en este contexto? Es a partir, digamos, de entender que ellos lo ven primero como consumo humano, producción agrícola y producción ganadera. Y en la producción agrícola, sobre todo, se centra en el riego que van a hacer a sus huertos o ecológicos que ellos tienen, ¿no? Una pequeña entrevista de un comunario que dice, usamos para cocinar nuestra comida, lavar ropas, para construir casas, hacer adobes. También lo usamos para regar lechugas, cebollas, habas, acelgas. No usamos para regar papa ni cebada, ¿no? Estas son las principales fuentes de agua que se tienen. Hay fuente de agua de una vertiente, hay un sistema de bombeo, pero también hay otros ríos y vertientes donde usualmente el bovino y el ganado ovino son los que se emplean, ¿no? Más adelante vamos a ver otros temas. Esto es lo que quiero quedarme un poco con todo lo que salió. Aquí lo hemos sistematizado, las más de 14 entrevistas que se han realizado y más nuestra estancia de investigación. Estamos viendo ahí, en primer lugar, el ser divino, ¿no? Y aquí nos está planteando de alguna forma solicitudes de agua en forma de lluvia. Eso lo vamos a encontrar. Presencia de diferentes formas de agua. Más adelante voy a mostrar. Rituales de cosecha de agua cuando existe sequía. Una variedad de aguas que los comunarios identifican. Como ser vivo, el agua es vida para producir vida. Existe respeto y valoración del agua. Se encuentra más como un benefactor porque permite el consumo humano, animal y para la producción agrícola. Entonces más adelante vamos a ver. La literatura, por ejemplo, pasa a hablar de Cotamama, que es la deidad del lago, es la mamá del agua. Dice que tiene sus acompañantes y una diversidad de peces, sapos, ranas, totoras, lachus y otros animales y plantas que le acompañan, ¿no? Esto un poco tomando el contexto del lago Titicaca, que igual tiene relación con esta comunidad, a pesar de su distancia, que estaría más o menos a 6 horas de carretera. La conexionalidad de los ríos y la representación simbólica, cultural, hace que tengan una relación, ¿no? Por ejemplo, Mamá Cota, Madre Lago, en ellos aparece como el lago Titicaca, ¿no? Por ejemplo, en el ritual de estrangulamiento del zorro que ellos tienen, que es un ritual que se hace para conocer el indicador natural del clima. Si, dependiendo dónde mire, si mira al lago Titicaca, es que va a haber lluvia. Eso es lo que significa. Entonces el lago Titicaca o Mamacota está representada como lluvia. Después tienen Umajalsus, que son los manantiales, ¿no? Que no se utilizan para el consumo humano ni animal, sino son lugares sagrados, ¿no? Donde se hace la cosecha para llevar y generar para superar la sequía, ¿no? El Urma-Irpa, que es el riego para los huertos ecológicos. Gloria Carpa, que es la lluvia, es un aliado para la producción agrícola de papa, cebada y quinoa. Kenayu, nubes, no se ha registrado. El Chikchisi, que es el granizo, ellos lo ven como un ser vivo que daña la producción agrícola, por lo tanto hay un cargo de autoridad camana que debe cuidar y defender de esta variedad de agua. Los ríos que hemos visto emplean para el ganado, para el sustento, para el consumo humano. En forma de talla, que es viento, no se ha registrado. En forma de huipa, sí, que es la helada, ellos lo representan y dicen es Isaco, ataca las cosechas, ¿no? Mediante la helada, y por lo tanto los camanas también deben defender de este fenómeno climatológico. Estos son los ríos, las jahuiras. Ellos, en Aymara es jahuira, el río, y ellos dicen, este es el río Hachajahuira, y ellos dicen, los ríos para Colquencha son ríos que fluyen y que se conectan con otros ríos. En tiempo de lluvia el agua se estanca, entonces sirve para que tomen agua los ganados. En tiempo de helada sirve para hacer tunta en el municipio. La tunta es un derivado de papa, por si acaso.
en el municipio de Colquencha. Para el municipio tiene un significado, como si fuera una vena de vida, ¿no? Esta palabra de vena de vida nos está hablando de la relacional que tiene agua y vida. Y en la lógica aymara, a pesar de los procesos de colonización de más de 500 años, sigue presente esta lógica de crianza de la vida. Este es el Calvario, aquí podemos ver, aquí una vertiente, por ejemplo, de agua, un río igual, de menor magnitud, pero que está relacionada igual con la presencia de otorgar agua a la comunidad. Esto es un bofedal que se tiene que estar más o menos a 40 minutos en auto, que es un lugar de piedras, lo llaman ellos ciudad de piedra. Le Ahora, quedan 2 minutos. con esto ya cierro, creo que me queda solamente esto. Voy a saltarme esto de lo que he hablado, voy a entrar un poco a los rituales del agua y justamente se ha encontrado en los rituales del agua básicamente dos. Uno que cuando existe sequía, una autoridad como los coroneles son los que suben a cosechar el agua y deben traer hasta la parcela, dejar ahí y a partir de eso se genera un proceso de reciprocidad. Un último elemento es que se ha identificado la práctica local de gestión comunitaria, que también tiene que ver con esto, las representaciones, y esta es una empresa pública de servicio de agua potable de Colquencha que se inicia en el 79, en el 2004 adquiere su personalidad jurídica, tiene una forma de organización de empresa pública comunitaria, una estructura de funcionamiento con un directorio, duración de los cargos de 1 año, representantes zonales, hay una relación directa con el municipio. ¿Y por qué planteamos que es una empresa pública comunitaria? Porque los que hacen este cargo, que van desde el presidente, vicepresidente, secretario de Hacienda, tesorero, vocales y los responsables del funcionamiento no reciben ningún sueldo, lo hacen como una vocación de servicio, como un cargo que tienen que pasar allá los habitantes de esa comunidad, de ese cantón, ¿no? Entonces aquí con esto vamos a ver, digamos, estas son una de las primeras, la primera gestión que se hizo de establecer un tanque. Esto se hizo ya con el programa que hizo el anterior gobierno de Evo Morales, el tema Mi Agua 1 y 2, posibilitó la construcción de otro tanque de agua. Esas son las conexiones que se hicieron y este es otro tanque de agua igual que se implementó, digamos, con esa medida. Entonces, ¿qué estamos planteando con esto? Estamos viendo que en el mundo, y sobre todo en el tema del agua, hay una cultura del agua donde existen representaciones sociales que tienen una forma de ver y de contextualizar de acuerdo al contexto en donde se encuentran, de acuerdo a las relaciones que tienen con ese contexto, y a partir de eso se va generando toda esta relacionalidad. Como hemos planteado, hay un elemento que aquí surge, que está presente, que sale en las entrevistas, que el agua es vida y por lo tanto está haciendo referencia a la lógica de relacionalidad que se tenían pues hasta hace más de 500 años atrás, donde la crianza de la vida se manifestaba en esa situación, es decir, la reciprocidad, ¿no? Y ahí podemos entender, digamos, en el caso boliviano es muy fuerte, sobre todo en los aymaras, el pedido del permiso para la producción, en este caso el pedido de permiso para traer agua desde lugares sagrados, desde vertientes, y esa agua llevar, digamos, a las parcelas para que se genere, digamos, una especie de superación de la sequía, digamos. Ahí vamos a ver que está ligado mucho, muy fuertemente con la fe, pero no tanto con la fe religiosa católica, sino con la fe más desde la religiosidad de la cosmovisión andina. Con eso cerraría, si no me he pasado el tiempo. Gracias por su atención. Muchas gracias a usted. Recordar nuevamente el tema del registro, si es posible anotarse, y con respecto a lo otro, se encontrará el licenciado Omar Frank Mamani. Buenas tardes, sí, aquí presente. Buenas, buenas. Voy a dar el anfitrión para que pueda compartir su pantalla, ¿está bien? Ahora sí. Tiene 15 minutos.
Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Un gusto poder acompañarlos en este evento importante. Bueno, vamos a dar una presentación de los resultados de una investigación que se llevó a cabo la gestión 2013 y cuyos resultados fueron expuestos el 2014 como parte de la defensa de tesis para obtener el grado de sociólogo. Bueno, la producción de imaginarios sociales en torno a fiestas populares, el estudio de caso, en un barrio de la periferia del municipio de Cochabamba. Para nuestro auditorio, quienes nos escuchan, Bolivia, bueno, tiene 9 departamentos. Cochabamba está en el corazón. La ciudad de Cochabamba, como tenemos aquí graficado, tiene 13 distritos. Sin embargo, a la fecha siguen aumentándose los distritos principalmente en un espacio agrícola. Podemos ver en la gráfica un círculo que está marcando un área que es forestal. En el medio tenemos la ciudad planificada, que está dividida y segmentada por distritos. Y el espacio agrícola del cual les hablo está en el distrito 9, espacio donde actualmente vienen ingresando constantemente presión urbana, ¿no? Se va urbanizando año tras año. Entonces el barrio popular 1 de Mayo se encuentra dentro de esta zona. Precisamente podemos ver en esta captura de foto satelital el espacio que ha sido tomado con fines urbanos y a un costado derecho el espacio agrícola. Bueno, el advenimiento del mundo festivo, la fiesta y lo festivo. ¿Qué pasa acá? El ámbito de la fiesta y lo festivo no ha sido contemplado por la sociología clásica. Eso lo anunció Juan Luis Pintos en 1995 en uno de sus artículos. Entonces, el trabajo, la disciplina, la productividad, estos ámbitos han sido los dominantes y bueno, se ha ocultado las manifestaciones de la fiesta, lo festivo, ¿no? Ha primado lo que es el estudio de la estructura económica en la sociedad moderna. Y América Latina, pues tenemos un largo recorrido con las teorías de la dependencia, la teoría de las teorías de la posmodernidad, que han venido a hacer una crítica al respecto. Entonces, tenemos un mundo laboral racional en estudio, como lo advirtió ya Carretero el 2006. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en el siglo XXI estamos pasando, ¿no?, de los grandes istmos, sobre todo en la primera década, los grandes istmos ideológicos a las particularidades insulares. Eso es lo que nos manifiesta Uceda en el año 2009, lo que Juan Luis Pintos viene a decir, la crisis de los grandes paradigmas. Entonces estamos pasando, ¿no?, el foco de atención de los istmos a las ciudades, nos dice Uceda. Estamos dejando atrás lo que es el estudio del capitalismo, del marxismo, del estructuralismo, y estamos poniendo más atención en la primera década a esto de las localidades, las identidades, las interculturalidades. Entonces, la explosión de lo festivo, lo que nos dice Carretero es pues aquel mundo imaginario en el cual se encuentra este ámbito festivo, la fiesta. Hay un trabajo muy importante de investigación. Yuri Torres, el 2014, hace un estudio de la construcción simbólica del Estado plurinacional, los imaginarios políticos, discursos, rituales, celebraciones. Evidentemente, el 2009 aquí en Bolivia se aprueba la Constitución Política del Estado, en la cual se anuncia ya el Estado plurinacional de Bolivia en proceso de inicio. Entonces hay toda una narrativa al respecto y bueno, estudios de la fiesta hasta ese momento dan a entender y dan a conocer también cómo los grupos, los colectivos subalternos van tomando el espacio centro de las ciudades y lo hacen precisamente a partir de la narrativa identitaria y cultural que se van apropiando de los espacios del centro. Entonces, es un hito muy importante el estudio de Yuri Torres al respecto. Bueno, la investigación se ha focalizado en tomar en cuenta este interés de estudiar las fiestas en los espacios de la periferia. Efectivamente, acá tenemos, ¿no?, la fiesta de carnaval y la fiesta cívico-barrial.
El estudio que se ha realizado, bueno, ha partido de un enfoque cualitativo, el análisis documental, las entrevistas individuales, la observación participante, entrevista a grupos, se ha tomado en cuenta esto de la teatralización de roles para también representar, ¿no?, lo que vendrían a ser las significaciones imaginarias sociales. También la fotografía, que es muy importante, al menos en este estudio. Uno de los objetivos específicos fue el establecer los alcances teórico-conceptuales para el estudio de los imaginarios sociales en torno a fiestas populares. Acá, bueno, recuperamos el concepto de imaginarios sociales y lo incorporamos en los nuevos marcos teóricos, como lo sugiere Pintos. La teoría fenomenológica de los imaginarios sociales, que fue puntualizada por Baeza el 2011, sociólogo chileno, por cierto, quien recupera los aportes de Alfred Schutz, los conceptos de vida cotidiana, intersubjetividad, Peter Berger y Thomas Luhmann en cuanto al concepto de internalización, y Cornelius Castoriadis con el tema de imaginarios sociales. Entonces, la producción y reproducción de la realidad social en distintos ámbitos de la vida cotidiana, por ejemplo, el espacio-tiempo festivo, que lo anuncia Carretero, es pues el centro de interés en esta investigación que se realizó. Uno de los objetivos específicos estuvo orientado a establecer esos alcances teórico-conceptuales. Se recupera como perspectiva central la propuesta de Cornelius Castoriadis a partir de 4 categorías de análisis. La primera, lo histórico-social; la segunda, las significaciones imaginarias sociales; la tercera, la alteridad; y la cuarta, la efectividad de lo imaginario social. La primera es referida a las formas de organización colectiva y los momentos de conmoción que dan paso a que la historia avance. Las significaciones imaginarias sociales entendidas como la red simbólica que dota sentido a la acción social. La alteridad entendida como la capacidad de irrumpir y transgredir lo instituido. Y la efectividad como el grado de internalización de las significaciones imaginarias sociales en cuanto a pensamiento y comportamiento. Es decir, estaríamos reproduciendo hasta qué grado desde el discurso, desde mis acciones puedo reproducir lo que la sociedad también está produciendo. Entonces, otra perspectiva teórica complementaria para el estudio de las fiestas populares, en este caso, es la propuesta del sociólogo brasilero Da Mata, quien nos plantea que la fiesta puede ser estudiada como como un espacio estructural, procesual, en la que se articulan pautas de interacción en la vida cotidiana con mecanismos que dan cuenta de la intencionalidad de las instituciones. En ese entendido nos habla de la estructura procesual, de las pautas de interacción, de la intencionalidad de la institución. En cada uno de estos conceptos encontramos también los criterios de análisis, ¿no? Aquí es importante tomar en cuenta, por ejemplo, en el análisis de Cornelius Castoriadis, las 2 primeras categorías, por ejemplo, los extremos, nos dan cuenta de este carácter instituido. Y en el caso de Da Mata encontramos pues la intencionalidad de las instituciones, ¿no? Desde afirmar las posiciones jerárquicas, de neutralizar las jerarquías, es decir, naturalizar la dominación. También con los conceptos de Castoriadis encontramos esto de lo instituyente, ¿no? La capacidad también de ir transformando aquellos discursos y significados que tienden a instituirse en determinado momento y en determinados espacios durante el momento festivo. Lo que vendría a ser también acá, en el caso del sociólogo brasilero, nos dice, ¿no?, la intencionalidad de invertir los papeles cotidianos. Acá en el estudio que él hace, por ejemplo, nos pone el caso de las fiestas en Brasil, del hecho, ¿no?, de representar la inversión de papeles, como ahora, por ejemplo, el esclavo puede estar dominando al patrón o al amo en este caso, ¿no? Bueno, dentro de los objetivos también de la investigación estuvo el examinar los datos históricos sociales de la población urbana y la población agraria. Se puede ir apreciando la imagen cómo la población urbana ha ido creciendo desde el año 1977. Entonces se han ido conformando diferentes organizaciones y asociaciones de inmigrantes del área andina de Bolivia, La Paz, Oruro, Potosí, zonas de donde provienen desde el año 1977. Con la llegada de inmigrantes al sector, efectivamente fueron surgiendo
también escuelas, mercados, centros de salud, y lo más importante, se fue instituyendo un calendario festivo local. En el caso de la población agrícola, vemos también las características que fueron también identificadas en algunos documentos. Yo me voy a centrar, por ejemplo, en este caso, en los expedientes de saneamiento del INRA, que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, donde se ha podido identificar documentación, ¿no?, de demandas, contrademandas, respecto al fraccionamiento, la venta de lotes, y bueno, es un periodo a partir de 1980 que arranca en ese sentido, ¿no?, el fraccionamiento de terrenos agrícolas. Y ya en 1990 la población agraria se va abocando más a lo que es la producción de leche. A la fecha también cuentan con ese sistema de producción. Y algo importante es la desaparición de fiestas tradicionales que sus pobladores también nos fueron comentando en las entrevistas. Bueno, acá podemos ver también dos perímetros. El perímetro azul es el espacio urbano que está conformado por las asociaciones de inmigrantes que tienen barrios también al interior, y en el perímetro verde los espacios agrícolas próximos, ¿no? Hay conflictos irresueltos, la apertura de caminos, los límites difusos, la contaminación de canales de riego han dado a conflictos irresueltos que, bueno, a la fecha también se mantienen, ¿no? Es un tema pendiente también a estudiar posteriormente. Uno de los objetivos importantes de la investigación, que tiene que ver con la identificación de las organizaciones que promueven la realización de fiestas y asimismo las significaciones imaginarias sociales que se van transmitiendo en estos espacios. En el caso del espacio-tiempo de la fiesta del carnaval, el día domingo previo al feriado nacional acá en Bolivia, el mes de febrero, identificamos organizaciones de tipo comunal que tienen las características, bueno, que mencionó el anterior expositor, licenciado Weimar, ¿no? Las características de lo comunal. En el foco central del espacio festivo encontramos precisamente a espectadores, a los dirigentes de los barrios, de la periferia, y bueno, la demostración de música y baile de los grupos de inmigrantes que van llegando a este sector. Los momentos previos al foco central de la fiesta se caracterizan por la diversión de la juventud, y aquí vemos un grupo de jóvenes, por ejemplo, interesante esto, que entran a disputar este espacio. Ellos son hijos de pobladores agrarios que ingresan al barrio precisamente a irrumpir este espacio-tiempo para narrar también ellos un significado del carnaval. En este caso, la inversión de roles, ¿no? Lo que vemos acá es, por ejemplo, una representación de la mujer urbana, y ellos recorren el espacio haciendo ese intercambio de juego con los jóvenes, pero a la vez también dando un sentido, ¿no?, al espacio. 2 minutos, don Omar. Bueno, entonces es así como los inmigrantes van tomando el espacio urbano. Es importante tomar en cuenta que en la fiesta de carnaval la significación central, la Pachamama, la intención de las organizaciones comunales, mantener el sentido de pertenencia, por su parte los dirigentes, reafirmar las posiciones jerárquicas, y en el caso de los hijos de los pobladores agrícolas, invertir los papeles cotidianos. En el caso de las fiestas cívico-populares encontramos también, ¿no?, la diversidad de organizaciones que ocupan el espacio, pero esta vez ya para transmitir también a la población significaciones importantes, ¿no? Como veíamos acá en las imágenes, estos símbolos, emblemas que dan cuenta, ¿no?, de la narración del Estado plurinacional, por un lado, y por el otro lado, otras organizaciones que simplemente van a remarcar lo nacional. En este caso, bueno, hay una pugna de sentidos, a eso apuntábamos en una de las conclusiones. Importante tomar en cuenta que las escuelas, por ejemplo, promueven este significado, ¿no?, de dar a conocer a los estudiantes la división social del trabajo, con letreros, carteles. Por otro lado, la diferenciación de género, ¿no? En este caso, en el caso de las organizaciones de inmigrantes que van pasando, ¿no? Hombres separados, mujeres separados. Y bueno, vamos viendo toda una narrativa en las fiestas interesante, y me voy a
ir a los momentos previos y posteriores donde también hay una carga emotiva y afectiva importante para hacer un estudio. Vemos los grupos de estudiantes que tienen esas pláticas, ese momento de internalización también de significados del momento que están viviendo, ¿no? Y bueno, también es un espacio de estrés. Por ejemplo, acá podemos ver una señora que está tratando de atender a dos niñas menores, otros que están atrás esquivando el sol. Bueno, también es un espacio de estrés y cansancio. Lo afectivo también se expresa en los momentos posteriores a los momentos festivos. Vemos, por ejemplo, un niño con su padre, unas jóvenes disfrutando un helado. Son experiencias que se van internalizando y con esto voy a ir concluyendo. Los jóvenes, bueno, van manifestando esta narrativa lingüística desde un imaginario social étnico andino. En este caso vemos, ¿no?, que la población juvenil, por ejemplo, ha internalizado el reconocimiento, la valoración y la aceptación de este imaginario social étnico andino. Sin embargo, no hay una participación, pero hay un proceso de socialización previo, posiblemente, que da también lugar a una aprobación de este espacio-tiempo festivo. Y en el caso de la fiesta cívico-barrial, el imaginario social cívico-nacional, como hemos visto ahí, los emblemas de la nacionalidad boliviana que dan cuenta de aquello, ¿no? Bueno, no sé si ha concluido el tiempo, tal vez, para... Sí, estamos en el tiempo ya. Bueno, muchas gracias. Usted, don Omar. Bueno, damos siguiente a la última ponencia de este horario, que sería con el doctor Ricardo Medina Audelo. ¿Se encuentra por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí ando. Buenas. Les doy al tiro el anfitrión para que pueda compartir, ¿ok? Por favor, gracias. Vamos ahí, vamos a concentrar. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el presente trabajo que expongo aquí pertenece a una investigación mayor en la que yo estoy estudiando o estamos estudiando en el grupo de investigación al que yo pertenezco. Estamos trabajando el tema del espacio público desde diferentes perspectivas. A mí lo que me ha interesado en los últimos tiempos es ver cómo la parte del clasismo incide no solamente en la significación social, sino también en la apropiación y uso de los espacios públicos, concretamente en la Ciudad de México. Lo que voy a presentar ahora es una parte de ese trabajo, ya que he venido trabajando cuatro perímetros de estudio que están enfocados desde la perspectiva del clasismo, desde la perspectiva del ingreso de la renta, en 4 colonias que, como veremos más adelante, les explicaré un poquito las medidas que tiene el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en torno a cómo están medidas las clases, ¿no?, por el ingreso de la renta. Y entonces, este trabajo solo presento 2 perímetros que son prácticamente la colonia Condesa y la Roma Sur. Bueno, ¿cuál es la problemática? Bueno, la problemática está en que hoy en día el espacio público como tal ha entrado en un tema de reflexión, de debate y crítica desde lugares y dimensiones distintas que recorren desde la cuestión académica hasta la cuestión social. Por ejemplo, en el primer caso, en la cuestión académica, dentro del urbanismo y la sociología urbana, el espacio público está en constante reflexión en torno a qué concibimos por el espacio público, cuáles son sus características, en fin, ¿no?, desde la parte teórica conceptual. Por ejemplo, en el caso del urbanismo, se empieza a decir en la literatura que está perdiendo el espacio público, está perdiendo eso que lo caracteriza, que es un espacio de acceso abierto para todos, común, impersonal, de interés general,
es el lugar por antonomasia de la socialización, de la cohesión social y en evidencia y en consecuencia de la construcción de la ciudadanía, ¿no? En donde el Estado-nación es el que tiene, ¿no? Potestad y control sobre él. No obstante, dadas las cuestiones de la realidad y del mundo, no solamente del mundo de la realidad nacional, sino también de la realidad internacional y las diferentes realidades, el Estado cada vez ha perdido más este poder potestad sobre la parte del espacio público, entre otras cuestiones, pues por el tema de la globalización, por el tema del capitalismo salvaje y por el tema del neoliberalismo, ¿no? Entonces, el Estado hoy en día se ha transformado más que ser un mediador o un regulador económico a ser un facilitador económico. Entonces, evidentemente, esta cuestión de la globalización en torno al interés económico ha incidido, incluso de forma negativa, diría yo, en la cuestión del espacio público, la concepción. Y entonces esta realidad se ve reflejado en los estudios, en los estudios académicos, estudios científicos en torno a lo que es el espacio público, y en consecuencia, pues cada vez encontramos definiciones distintas de lo que es el espacio público. Eso es lo que refiere a la parte académica. En la parte social, pues bueno, en el caso de la Ciudad de México, que es lo que a mí me interesa, es cómo los individuos, los colectivos, los grupos, las instituciones también discuten, ¿no? Las organizaciones sociales también discuten y reflexionan en torno a lo que es el espacio público, ¿no? Significándolo de diversos modos. Por ejemplo, para algunos el espacio público es de todos, es de acceso abierto y de interés común. Digamos que ellos significan este espacio como una idealización moderna, ¿no? Que se hace del mismo sobre el espacio público. Sin embargo, dentro de esta misma reflexión social en torno a lo que es el espacio público, también encontramos significaciones en torno distintas de lo que es el espacio público, ¿no? Y tan es así que ya comienzan a existir discursos y prácticas sociales en torno a que el espacio público es solo para unos cuantos, significando escenarios y lugares segmentados, ¿no? Exclusivos y propios. Un caso ejemplar en esto sería el espacio público privado, ¿no? De los centros comerciales, por ejemplo. Bueno, entonces el tema es que el problema es en cómo significamos entonces desde la parte académica como desde la parte social, en la parte del espacio público. Y entonces, la pregunta, una de las micropreguntas que yo me hago ante la problemática es, ¿pero por qué para algunos es de una forma y para otros es de otra, ¿no? Es decir, ¿por qué unos significan de una manera y otros significan de otra, ¿no? ¿Qué es lo que incide en ello? Bueno, evidentemente que las respuestas a estas preguntas pueden ser diversas, multifactoriales y evidentemente complejas, ¿no? Pero por el interés que yo tengo en torno a todo lo que he venido trabajando en la cuestión del espacio público, que es el tema de la inclusión, considero yo que una forma de construir socialmente el significado del espacio público y en consecuencia su apropiación es precisamente la condición del estrato social a la que las personas pertenecen y lo que esto implica. Es decir, me estoy remitiendo pues, directamente al tema del clasismo, ¿no? Y bueno, esta problemática, pues la parte del clasismo incide, la parte del clasismo de mi perspectiva incide en la vida social, en las prácticas sociales y evidentemente en las significaciones de esa realidad, ¿no? Y pues México y la Ciudad de México hemos podido observar cómo el clasismo está presente, ¿no? Como en otras sociedades latinoamericanas, en la vida cotidiana, en sus diversas dimensiones y manifestaciones de sus habitantes. Por tanto, este trabajo pretende reflexionar o hace, mejor dicho, una reflexión de la relación entre el espacio público, el imaginario social, el clasismo y evidentemente la inclusión. El objetivo general de esta investigación es explicar a través del discurso producido en 20 entrevistas semiestructuradas la incidencia del clasismo en la significación y el discurso en torno al espacio público en los habitantes de las colonias Condesa y Roma Sur de la Ciudad de México. La pregunta rectora de este trabajo es ¿cuál es la significación del discurso en torno al espacio público en los habitantes de la colonia Condesa y Roma Sur de la Ciudad de México? Ante esta pregunta, cabría señalar que en el desarrollo de la investigación tuvimos algunas dificultades en torno a acceder a entrevistar a habitantes directamente, habitantes de las dos colonias, de la colonia Condesa y la Roma Sur. Por lo tanto, lo que vimos
y también fue como una oportunidad, es también ver a aquellas personas que se apropian de los espacios en estas colonias. Por tanto, no solamente nos remitimos a las personas, a los habitantes de estas dos colonias, sino también a aquellos que de alguna u otra forma, por circunstancias distintas, hacen uso de esos espacios públicos, se apropian de esos espacios públicos y en consecuencia los significan. De la metodología, bueno, es una investigación de corte cualitativa, empírica, fenomenológica e interdisciplinaria, ¿no? En esta conversa el urbanismo, la sociología del imaginario social y el análisis del discurso. ¿Cuál es la pertinencia de mi trabajo? Bueno, pues que a partir del imaginario social, del conocimiento, de la estructura del conocimiento subjetivo, puede comprenderse qué está ocurriendo con el espacio público en la Ciudad de México, concretamente en esta parte central. Bueno, el perímetro de estudio de las dos colonias es que, bueno, algunas características, mencionaré algunas características de los perímetros de estudio. Bueno, las colonias Condesa y la Roma Sur se encuentran, bueno, primero son el resultado de un proceso de urbanización en la primera mitad del siglo XX, de aquí de México, de la Ciudad de México. Son dos colonias que pertenecen a la alcaldía Cuauhtémoc, que es en la parte central de la Ciudad de México, que es la zona centro de la Ciudad de México. Tiene una población que oscila entre 531,831 habitantes. Este dato es de hace 10 años, el censo es aquí en México es cada 10 años, estamos esperando el resultado del último censo. Y bueno, la Condesa tiene 3,204 habitantes, igual el dato es 2010, y una de las características de los habitantes de la Condesa es que pertenecen a una clase media, media y media alta, ¿no? Y otra característica es que esta, desde sus orígenes hasta hoy en día, ha sido habitada por una comunidad judía importante, ¿no? Y otra de las características también importantes de esta colonia es que ha habido un despoblamiento por la llegada de oficinas, corporativos y comercios. En el caso de la Roma Sur es una colonia más grande, igual en el dato 2010 son 17,435 habitantes. Las características de estos es que la mayoría son profesionistas, son comerciantes y funcionarios de gobierno. También, igual que la Condesa, entró en un proceso de urbanización en la primera mitad del siglo XX. Y también otra característica muy importante en esta colonia Roma Sur es que está instituida por habitantes que tienen ascendencia de libaneses sirios y de judíos, ¿no? Y en la parte del estrato social, es una colonia que se caracteriza por ser también una clase media, media, media y media alta, ¿no? Y lo mismo que ocurre con la parte lo que ocurre lo mismo con la colonia Condesa es que también hay un proceso de despoblamiento y eso es por la llegada de oficinas, corporativos, escuelas, hospitales y comercios. Lo que hace que exista este proceso de despoblamiento es precisamente por el lugar geográfico que ocupan estas dos colonias y por la importancia y la trascendencia que tienen dentro de la Ciudad de México, en la parte geográfica por ser un centro, ¿no? Ser un lugar importante del centro de la Ciudad de México. Y entonces, otra de las características que podemos encontrar tanto en esas dos colonias es que están construyéndose actualmente desde hace un periodo de 5 o 7 años, conjuntos habitacionales en los que son edificios construidos con estándares y servicios internos de alta calidad. Es decir, las edificaciones, las viviendas están construidas y dirigidas para un segmento de población de clase alta, ¿no? Y en el tema de la habitación y en el tema de las oficinas y hospitales y escuelas, también sus precios de venta son muy altos, lo cual esto hace que excluya a una gran parte de la población debido a sus ingresos de la renta. Es decir, en estas colonias, tanto la Condesa y la Roma Sur, regularmente la persona que puede adquirir un tipo de vivienda en esto, debe de pertenecer por la cuestión de los precios si ustedes ven la imagen de los niveles socioeconómicos, debe pertenecer entre promedio a C+ o a B. Porque, por ejemplo, en la colonia Condesa existen viviendas nuevas que su costo oscila entre los 8 y 10 millones de pesos. Para hacernos un poquito la idea en relación con pesos, lo que valdría un peso serían en promedio entre 400,000 a 500,000 dólares. Costaría una vivienda de este estilo. Por tanto, es una vivienda que va dirigida a un segmento de población de un nivel socioeconómico pues alto, medio alta,
o incluso alta, ¿no? En lo cual la clase media poco tiene acceso a esto. La clase media baja evidentemente no está a su alcance, y ni la D ni la clase E, ¿no? Bueno, desde la parte teórica, solo comentaré algunos conceptos base. El tema del urbanismo, utilizo el concepto del espacio público y pienso que el escenario, bueno, a partir de la perspectiva teórica que utilizo, defino el espacio público como un escenario por antonomasia de la sociabilidad y de la socialización. Y es el fundamento, el lugar es el escenario, el fundamento de la vida social, ¿no? El espacio público es condicionante de enlaces, relaciones y conexiones del espacio, instituido por las actividades humanas y las prácticas sociales. Es en el espacio público donde se terminan cosas, relaciones, interrelaciones, y acaecen cualquier tipo de acontecimiento, o casi cualquier tipo de acontecimiento, ¿no? Y tomando un poco la idea moderna de lo que es el espacio público, es una definición que hoy en día aún, a pesar de que se está diluyendo poco a poco, teóricamente hablando, aún no ha tomado fortaleza como paradigma una definición de espacio público segmentado. Aún todavía no ha llegado a esto, pero cada vez se va diluyendo más la idea del espacio público como un lugar para todos, y cada vez toma más idea, más fuerza la parte de un espacio, un escenario fragmentado, e incluso en algunos contextos es excluyente. En la parte del imaginario social, evidentemente cojo temas, variables como la parte de lo psicológico, lo histórico-social, la institución del imaginario social, y cómo todos esos tres elementos inciden precisamente en la construcción de la institución de la sociedad, ¿no? Imaginario social es una estructura de conocimiento intersubjetivo de significación y de conciencia histórica social, que participa en la institución, representación, modificación y transformación de la sociedad. Y siguiendo a Castoriadis, señala que el imaginario social es el magma de significaciones imaginarias sociales que se instituyen en y por lo histórico social y que están en y por las cosas, ¿no? Por tanto, el imaginario para Castoriadis está dividido en dos elementos: el imaginario instituido y el imaginario instituyente, ¿no? 2 minutos. Sí, perdón. Bueno, un aspecto metodológicos es que identifico 20 narradores que se apropian de los espacios, son 3 lugares concretamente, y bueno, son mis narradores. Ustedes pueden ver aquí en las 2 tablitas, cada uno de los narradores pertenece a uno de los estratos sociales que describí en la parte de atrás, y bueno, son 20 personas. De tanto habitantes como personas que trabajan allí, como personas que trabajan allí y que han, de alguna manera, se han apropiado o usado sus espacios, ¿no? Por X o Y razón. La discusión, bueno, en torno a las significaciones sociales de las colonias Condesa Roma Sur, instituidas desde el espacio público vivido, podemos identificar en diferentes grados en torno a lo que es para ellos, pero podemos, por cuestiones visuales, lo que hago yo, y por cuestiones también de interpretación, lo que hago es ver, ¿no? Comparar la parte de la significación del espacio público desde la visión moderna y otra desde la visión postmoderna. Bueno, el punto es que desde de la Condesa y la Roma Sur podemos ver que la significación en torno al espacio público es de tránsito, acceso libre, transitar, libre acceso de todos para todos, acceso libre, libre, libre de todos, ¿no? Digamos que estas dos han sido las constantes. Todavía en la parte social está impregnada esa significación o esa definición del concepto de espacio público que está construido desde la academia, ¿no? Desde lo académico. No obstante, también está la otra cuestión que es como un tránsito de lo de para todos a solo para algunos, ¿no? Y entonces, sobre todo estas definiciones, significaciones del espacio público, del cerrado para la comunidad, acceso restringido de la comunidad, es una significación que viene precisamente del espacio público derivada de gente que habita estas dos colonias, ¿no? Y entonces podemos ver que en algunos tramos de estas colonias hay calles cerradas, y si en el sentido estricto del concepto de lo que es el espacio público es la calle, entonces debería ser un lugar abierto, de libre acceso y para todos. No obstante, está cerrado y esa calle, ese espacio solo le pertenece a una comunidad, ¿no? Y bueno, esta segmentación pone el tema de reflexión, por un lado, que es posible que se confunda la idea del espacio público, calles, parques, plazas, con el espacio de la comunidad, ¿no? Calles cerradas, por ejemplo, ¿no? Y por el otro, hasta qué grado están conscientes de que implica reservar espacio solo para la comunidad, ¿no? Para concluir, digo que hemos podido observar que en la Ciudad de México está ocurriendo un proceso de segmentación en el que el ingreso de la renta, es decir, el poder económico, tiene un papel preponderante en los usos de los espacios públicos y en consecuencia de la ciudad. Una ciudad cada vez más segmentada y excluyente, debido a que el poder sobre la ciudad misma no la tiene más el Estado ni la ciudadanía, sino los grupos empresariales y financieros nacionales e internacionales.
El poder adquisitivo, en consecuencia, incide en las significaciones de tipo excluyente y por el otro da mayor posibilidad de vivir la ciudad en lugares con significaciones positivas y con mejores infraestructuras urbanas y como resultado con mayor habitabilidad, calidad de vida. Finalmente, en lo que respecta a las significaciones, también pudimos observar cómo éstas sirven de coordenadas al individuo para interpretar y comprender el actuar en la vida cotidiana, en cómo relacionarse en y con los espacios públicos y privados, cómo relacionarse con las personas y entender por qué excluimos y por qué somos excluidos. En el caso del presente estudio, el factor económico es preponderante para ello. Perfecto, muchas gracias. Bueno, espérenme un momento nomás. ¿Listo, Alexandra? ¿Listo? Sí, adelante. Qué pena. Seguro. Espérame un momento. ¿Me avisan? Listo, muchas gracias. Ya. Ahí deja de compartirnos y... Bueno, ahora vamos a dar espacios a las preguntas. Dejo a disposición suya la palabra y se les puede hacer las preguntas pertinentes a los expositores. Adelante. Ah, claro, están las preguntas en el chat. No sé si las quieren leer las personas que la hicieron o se las digo yo mismo. No sé cómo se le hará mucho más cómodo a usted. Aquí está la primera pregunta. Creo que es para Wilmar y es sobre el ritual del agua. Preguntan si el agua se puede sembrar en Bolivia. ¿Está muteado, Wilmar? Ahí Ahora sí. sí. Sí es la preocupación del compañero de Venezuela. En realidad, bueno, yo voy a hablar de las comunidades aymaras, digamos, ¿no? Del altiplano boliviano. En realidad hay diferentes tipos de cargos, ¿no? Hay un cargo de larga tradición, es decir, de larga duración histórica, que es el Humacamani o el Humacamana. Este que es el cuidador del agua, ya no está muy vigente en algunas comunidades, ¿no? Es decir, está tendiendo a desaparecer esa práctica, pero en realidad esta autoridad era era responsable de generar esta cosecha de agua y llevar a las ainocas en tiempo de sequía y conjuntamente con el camana, que es el cuidador de los cultivos, realizaban un ritual y recibían, y producto de esa celebración de su ritual se producían las lluvias. En el caso donde yo he estudiado, ya no lo hace, ya no hay este humacamana o humacamani, sino hay más bien el coronel, que es un cargo eh, relacionado con las autoridades originarias, y este es el coronel que tiene que subir conjuntamente con el maestro, con un yatiri, al cerro, al Calvario, y a buscar vertientes, ¿no? Y de acuerdo al tipo de vertientes tiene que traer las aguas, ¿no? Por ejemplo, tiene que traer, tiene que, ahí el yatiri tiene que dar la orientación de cuál es agua dulce, cuál es agua helada o cuál es agua de helada. Entonces lo que se lleva es agua de vertiente. Entonces esa agua de vertiente se baja, ¿no? E incluso hay un ritual que yo he registrado,
que empieza pues subiendo, digamos, ¿no? El coronel junto con su maestro, el yatiri, buscan, traen el agua. Hay varias vertientes. El maestro debe conocer qué vertiente debe llevar, porque si se equivoca puede llevar agua de helada y por lo tanto puede congelar los cultivos. Y después, para llevar el agua deben hacer oraciones, pedir permiso, hacer una misa dulce, es decir, una mesa de ofrecimiento donde se pone usualmente un suyo de llama o de oveja. Después se recoge el agua en una olla de barro, bien tapado, sin mirar atrás, tienen que bajar, ni deben pasar los ríos, ¿no? Y yo después de que hicieron eso, les preguntaba, por qué no hemos ido por los ríos? Y ellos me decían, porque si pasamos con los ríos nos puede quitar el agua, ¿no? Una vez que se hace eso, se llega a la novena del Camana, ¿no? Que es una especie de calvario, en donde se recibe con rezos y llamando con su hualquepo. Hualquepo es la chuspa, ¿no? Ya va llamando y se vierte en el sembradío para que llueva. Entonces, en realidad tiene esa relación, digamos, de alguna forma con la cosecha de agua, que igual tiene relación con, no me acuerdo ahorita, una comunidad igual por el lado del Ecuador, que también lo realiza, como también por el lado peruano, también realizan este tipo, pero en el lado peruano recogen de las lagunas, ¿no? De las cotas. Entonces, es eso, digamos, lo que se tiene en el tema del agua, ¿no? Entonces, se podría distinguir, por un lado, este coronel, ¿no? Para el contexto donde yo he estudiado, pero para el caso Aymara, digamos, es el Humacamano, ¿no? Que es el responsable justamente de generar esta cosecha, ¿no? Primero esta siembra y después recoger y después generar la lluvia, ¿no? En ese sentido, si está suelta la pregunta del compañero de la compañera de Venezuela, creo que es, ¿no? Eh, Hay otra pregunta, creo que hizo dos Anel también, ¿cierto? Había Sí, hecho por dos favor. preguntas. ¿Cómo están? Adelante. Buenas tardes. Esta pregunta se repite para Weimar. Si él cree que esa representación sobre el agua forma parte de un imaginario que se puede considerar culturas del agua en Bolivia, ¿no? Y esta otra pregunta es para Omar. Si estas fiestas de las que él habla son fiestas instituidas por gobiernos de turno, por dictadores, etcétera, o son fiestas netamente populares, pues de origen popular, y si se podría plantear un imaginario radical instituyente, digamos, en estas festividades que usted plantea. Gracias. Marcelo, ¿empiezo? Hola. Hola. Dale, Weimar. Ya, ok. Mira, si nosotros hablamos de un primer elemento que hay que tomar cuando estamos trabajando el tema de las culturas del agua y la representación, tenemos que entender que hay saberes y conocimientos desplegados en cualquier contexto determinado, ¿no? Eh, por ejemplo, hemos visto, digamos, en un caso específico de los aymaras, digamos, ¿no? Que tienen una cosmovisión en cuanto a su forma de presentarse, rituales, tecnologías para la conservación, prácticas locales del uso del agua y de gestión, ¿no? Y por lo tanto, digamos, en este contexto hemos mostrado una forma de representación que tiene relación igual con el mundo quechua, digamos, ¿no? Con el mundo quechua respecto de este significado que tiene, ¿no? Entonces se podría hablar más de una cultura, ¿no? De culturas del agua que existe en Bolivia, porque hay que reconocer que Bolivia es un estado plurinacional y también hay que reconocer que a partir de la Constitución del 2009, el agua se ha considerado un derecho humano, ¿no? Muy distinto a hace años atrás. Por lo tanto, nos puede dar la posibilidad de interpretar diferentes formas y visiones y representaciones, ¿no? Es decir, las culturas del agua. Podemos trabajar en un contexto urbano como en Cochabamba cuando hubo un conflicto en el 2000-2001,
¿no? Ellos tenían una representación del agua que, como el agua venía de la naturaleza, ellos no tenían por qué pagar, ¿no? Y cuando vino una transnacional francesa que quería cobrarles por el entubado de las tuberías y por llevarles el agua a su domicilio. Entonces, ese es un elemento que hay que analizar al momento de ver estos aspectos. Entonces, yo me atrevería a decir, como tú lo planteas, hay unas culturas del agua en donde desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, se puede ir trabajando estos elementos, trabajando estas perspectivas, ¿no? Y eso hay que plantearlo desde esa lógica. En Bolivia, más bien, ha habido una progresión, se puede decir, en el marco normativo, que te permite de alguna forma ya revalorizar y tomar en cuenta los saberes y conocimientos locales, los saberes ancestrales de las comunidades, de los pueblos indígenas y de las naciones indígenas originarias que existen, ¿no? Entonces, eso creo que es una gran apertura que se ha dado, que todavía en las universidades no está logrando complementarse, pero el día que cuando veremos vamos a poder hablar de ese sentido de pluralidad, que justamente es lo que se quiere de alguna forma también reflejar en este trabajo, ¿no? Yo estoy mostrando una particularidad, pero sin abstraerme del sentido de pluralidad que puede existir, la representación del agua o culturas del agua que puede tener un guaraní, por decirte, de tierras bajas, o un mocetén también de tierras bajas, ¿no? Que también va a tener una lógica distinta, ¿no? Una lógica y una representación que va a estar mediatizada por su contexto, ¿no? Y por su relación con el medio ambiente, ¿no? Y ahí entraría la cuestión, la visión de mundo, la visión también de desarrollo que tengan estas culturas o estas naciones o estos pueblos indígenas. Bueno, Anel, buenas tardes. Saludos desde Bolivia, desde Cochabamba, Bolivia. Respondiendo a la primera pregunta, si las fiestas las ha instituido el Estado, pues no, son las asociaciones de inmigrantes que han instituido un calendario festivo local. Precisamente cuando hay estos procesos de inmigración campo-ciudad, gran parte de la población trae consigo lo que es todo el imaginario comunitario. Tal como menciona Weimar, toda esta estructura de pensamiento, las deidades, los rituales, son incorporados y cuando uno migra de la comunidad a la ciudad, lleva consigo eso. Ahora bien, en el caso de las fiestas cívico-barriales, las asociaciones de inmigrantes vehiculizan estos emblemas, estos significados y esta red y este entramado que hemos visto, por ejemplo, les puse la tapa, ¿no?, de un libro que era La construcción simbólica del Estado plurinacional. Ahí las figuras emblemáticas que se han resaltado a partir del año 2009, cuando Bolivia pues ingresa en una nueva etapa, ¿no? Reconociendo nuevas figuras, nuevos emblemas. Entonces, en la ciudad, en la periferia, específicamente los dirigentes de los barrios, de las asociaciones, vehiculizan estos significados y los proyectan en ese espacio local, que es el espacio social de lo festivo también a la vez. Ahora bien, respecto a si es posible plantear un imaginario radical instituyente en el sentido que da a conocer Castoriadis, por ejemplo, yo diría que no. ¿Por qué? Porque un imaginario radical conlleva un momento de conmoción, un momento de crisis, recuperando el concepto de un sociólogo boliviano, René Zabaleta, ese momento de conmoción donde, bueno, se da un borrón a muchas ideas anteriormente instituidas. Entonces, en estos dos momentos festivos no se ha dado aquello, pero sí ha habido, en el caso de la fiesta de carnaval, un momento de transgresión a ese imaginario social étnico andino de parte de hijos de la población agrícola local, que a través de una representación invertida de roles, porque se disfrazan de mujeres para salir a la calle, tomar el espacio y dar una representación de un prototipo de mujer urbana. Vemos que se disfrazan, incluso se ponen un globo,
en la barriga, dando cuenta que son embarazadas. Ahí vemos diferentes prototipos de mujer. Entonces es una crítica, pero es una crítica desde el espacio que ha construido el inmigrante de zonas andinas que llega a Cochabamba. ¿Alguna otra pregunta para los expositores? Bueno, yo me voy a atribuir de meter dos preguntas también, porque hay dos temas que me interesan bastante, que es el tema de la doctora Alexandra con la ciudad segregada y del doctor Ricardo Medina. Para la doctora Alexandra me gustaría preguntarle, esta segregación que se presenta en la ciudad, ¿cómo cree que afecta en el gobierno local de la ciudad como tal? ¿Cuáles son los efectos negativos que atañe este fenómeno? Y para el doctor Ricardo Medina, me gustaría preguntarle cuáles cree que son las instancias que el Estado debe propiciar para que su fenómeno logre disminuirse en lo que es el clasismo, en cuanto a la accesibilidad, ya sea de viviendas o de participación en los espacios. Eso. Ok. Con respecto a la pregunta de cuáles son los efectos negativos, pues el primero es que no se está dando desde la acción de la política del gobierno local, no se está dando ninguna pautas para una integración socioespacial. Todo lo contrario. Lo que está pasando es que se está segregando a la población hacia las zonas periféricas o a los extremos norte-sur de la ciudad. ¿Esto por qué puede tener un efecto negativo? Si bien es cierto, desde la política pública se está siendo permisivo que se construya según los intereses de las inmobiliarias. Eso es un aspecto negativo, ¿por qué? Porque están haciendo que desde la misma población de ingresos altos se presente una clara estigmatización hacia la población de ingresos bajos. Eso cuando lo hablamos desde el aspecto del imaginario. Pero cuando lo hablamos desde el aspecto de lo material de la ciudad como tal, la ciudad está muy bien equipada, tiene unos equipamientos muy colectivos, muy bien instaurados, pero de manera, ¿cómo decirlo? Privilegiada. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces para la zona del Vergel, donde está la estratificación más alta de la ciudad, que son estrato 4, 5 y 6, allí las vías están muy bien pavimentadas, todo lo que es la zona natural, la zona de montaña de la zona del Vergel, se sigue conservando un valor de luz del suelo bastante alto, o sea, el metro cuadrado para llegar a construir ahí y conseguir de hecho un apartamento allí es bastante alto. De hecho, recién se quiso realizar un proyecto de vivienda de interés social, que es uno de los programas de política pública de la construcción de vivienda en Colombia. Y lo primero que hizo la población de esa zona fue instaurar una tutela. ¿Para qué? Para que no se llevara a cabo ese proyecto. No porque ese proyecto de vivienda de interés social tuviera algún inconveniente en cuanto a las cuestiones normativas, legales de construcción, sino porque ellos consideraban que el valor del suelo iba a bajar considerablemente al llegar una construcción de vivienda de interés social a esa zona. Entonces, esto en últimas lo que hace es que en efecto tenga un doble efecto negativo, tanto de lo que instaura o mejor de lo que deja que la alcaldía municipal pues se desarrolle por parte del mercado inmobiliario y por lo mismo que está haciendo las personas, es decir, la comunidad, a seguir queriendo tener una segregación voluntaria, porque esto es lo que están haciendo en la zona del Vergel, una segregación voluntaria, y que nadie más tenga acceso a esta zona, sino solamente ellos que consideran una zona exclusiva todavía de la ciudad. Entonces, esto hace que en realidad se vean como estas dos connotaciones, una segregación voluntaria y una segregación involuntaria.
Y la involuntaria se presenta donde entonces hacia la zona de Ambalá. En esa zona de Ambalá, que es donde ha sido una zona donde tradicionalmente ha recepcionado a población desplazada por la violencia, porque hay una segregación involuntaria. Porque esas personas llegan allí, se localizan allí, consiguen un techo en estas zonas, porque es lo único que realmente pues tienen como un acceso real de la ciudad. Más allá de que quiero llegar allí, ubicarme en cualquier lugar que algo me pueda como proteger, pero que en realidad sus condiciones socioeconómicas no mejoran. Porque tradicionalmente esa zona de la Comuna 6, que es la zona de Ambalá, ha sido una zona que ha estado como relegada por parte de la política pública de vivienda de la ciudad. Apenas hasta el 2015, uno de los barrios tradicionales que han recepcionado a población desplazada fue legalizado. Eso fue en el año 2015 y llevaban más de 25 años siendo un barrio informal. Entonces es algo que en efecto pues tiene como esas dos connotaciones, tanto desde la comunidad, que tiene ese efecto negativo, esa estigmatización al otro, y desde lo público, desde la política pública, porque tiene efectivamente le está dando ese mensaje a la población de efectivamente pues segregarse. Bueno, en relación a tu pregunta de cuáles son las instancias del Estado para que se logre disminuir esta cuestión de exclusión tanto del espacio público de los ciudadanos como de la adquisición de la vivienda, bueno, en realidad en México en la Ciudad de México tenemos un problema muy fuerte porque a pesar de que gobierna un partido de izquierda, este no ha podido frenar precisamente los efectos de la globalización, los efectos del capitalismo salvaje y del neoliberalismo. No ha podido frenarlo. Tan es así que ha hecho algunas modificaciones en torno a políticas públicas para la adquisición de vivienda, pero evidentemente esta adquisición de vivienda es una vivienda de interés social, ¿no? Es una vivienda que no responde a las necesidades de los habitantes, son viviendas muy pequeñas, y a pesar que están tratando de construir viviendas en zonas que son, digamos, con alto ingreso, no es suficiente, ¿no? Tenemos un déficit de vivienda impresionante aquí en la Ciudad de México y entre otros problemas es precisamente por el tema de la gentrificación, ¿no? La especulación inmobiliaria aquí en la Ciudad de México está haciendo trizas la parte de la vivienda como la parte de la apropiación y el uso de los espacios. Entonces, evidentemente el problema es de fondo y tendríamos que generar, se tendría que generar un tipo de democracia participativa, ¿no? En la cual los tres poderes aquí en México estuviesen involucrados, ¿no? Generar nuevas leyes y en consecuencia políticas públicas que sean efectivas y que ayuden a este problema de la exclusión espacial. El poder judicial, tenemos un problema muy fuerte en torno al Estado de Derecho, no se cumple el Estado de Derecho aquí. Todo está maniatado por la cuestión económica, por la cuestión neoliberal. Entonces, por ejemplo, hay una norma para construir un edificio, ¿no? Y en ciertas colonias, en ciertos lugares, de la ciudad, se puede construir hasta 3 pisos, por zonas sísmicas, por algunas características del lugar. No obstante, hay empresas inmobiliarias que construyen hasta 5. Y entonces se hacen acreedores a una falta. Son acreedores a una falta económica, pero aún así, con la falta económica, les sale más la ganancia de pagar esa multa que quedarse con esa edificación, porque es tan alto el precio de la vivienda que es completamente redituable económicamente hablando. Entonces, evidentemente aquí hay que modificar la legislación, hay que hacer cumplir la ley, hay que hacerla cumplir. Y bueno, el problema es, la verdad es que es muy de fondo, pero la instancia me parece que serían esos 3 poderes y las organizaciones que, a pesar que hay organizaciones que trabajan en torno a la vivienda digna, en torno a la acción de vivienda, a la defensa de los espacios públicos, todavía siguen siendo muy segregadas, no tienen una participación real, no hay una comunicación directa con las instancias que regulan este tipo de cuestiones. En fin, el tema es un poco complicado, pero bueno, poco a poco se va haciendo y al final la idea es que pues la ciudad, tanto la ciudad y el espacio público sea para todos, ¿no? Esa es la idea.
Gracias. No sé si se presenta alguna otra pregunta. Bueno, ya que parece que no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la reunión del día de hoy. Y antes de cerrar la transmisión y la reunión como tal, voy a dejar el formulario para los que asistieron y ojalá lo puedan rellenar porque nos va a servir como catastro a todos nosotros. Muchas gracias.